Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Níquel. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a Andoni Iraola, el actual entrenador del Rayo Vallecano y gran aficionado al fútbol americano. Nos va a hablar de las diferencias de los dos deportes, fútbol americano, fútbol de aquí. Nos va a hablar de sus Giants y nos va a hablar de la NFL en general. No os lo perdáis, porque ya veréis que vais a pasar un rato muy entretenido. Hasta ahora. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en la introducción ya os hablaba de quién íbamos a tener aquí, de quién iba a tener hoy a mi lado y nosotros, que Andoni Iraola, el entrenador del Rayo Vallecano y exjugador del Athletic Club de Bilbao. Buenas, Andoni, ¿cómo estás? Encantado de tenerte por aquí con nosotros en el Níquel. Hola, muy buenas. La verdad es que, bueno, ahora de vacaciones, en teoría por lo menos, ¿no? Aunque nosotros ya sabes que no dejamos de trabajar, pero por lo menos pues más tranquilos y encantados, ¿no? De poder hablar con vosotros y de poder salirme un poco de mi mundillo bueno, pues hablar un poquito más relajado, la verdad. Bueno, no te voy a sacar mucho, ¿eh? Porque cuando hablo con gente de fútbol, con profesionales del fútbol de aquí, del fútbol europeo, me gusta pues enganchar un poquito los dos deportes, ¿no? Y he hablado antes con Álvaro, he hablado con Coque Andújar y ahora que estoy contigo, que tengo la oportunidad de hablar contigo, hay un tema que me llama mucho la atención en el fútbol de aquí, que vemos mucho en el deporte americano y sobre todo en fútbol americano, es esas especializaciones, ¿no? Y no me voy a los propios jugadores, sino a los entrenadores. Me extraña, bueno, tampoco conozco muy bien cómo es el staff técnico, bueno, o el cuerpo técnico de un equipo de fútbol, pero ¿por qué no hay esa figura clara de coordinador defensivo, coordinador ofensivo? ¿Es el entrenador quien tiene, que tiene que ser el que lo organice todo? ¿No tiene algún personal de confianza o que propiamente esté etiquetado como eso, ¿no? Como coordinador de la defensa, coordinador del ataque? Sí, yo también alguna vez lo he pensado, ¿no? Y sí lo hacemos nosotros, ¿no? Sí hay entrenamientos específicos por posiciones, cada vez hay más cosas de estas. El problema que nos encontramos es que al final aquí todo el mundo tiene que hacer de todo en el fútbol, ¿no? Al final el fútbol americano, la defensa hace su papel, pum, se va a la banda, descansa y se prepara para la siguiente jugada. Aquí al final muchas veces pasa con los delanteros en el fútbol, ¿no? Tú al final como entrenador le quieres involucrar en la presión, le quieres desgastar, porque a nivel defensivo el hecho de que el delantero te presione te hace que el equipo pueda estar mucho más alto. Entonces al final exiges un poquito ese trabajo y el delantero un poco es reticente como diciendo, hombre, que luego cuando yo la recupere me vas a exigir romper el espacio, yo quiero hacer mis goles, yo quiero, al final hay un punto de complejidad en el fútbol que quizá no te permite el decir, bueno, pues vamos a tener un entrenador defensivo, ¿no? Porque el entrenador defensivo, ¿qué va a querer? Joder, pues les va a exigir a todos en la presión, va a querer que corra todo el mundo, va a querer descansar poquito y luego con balón el ofensivo te va a decir, no, no, a mí dame jugadores fresquitos que cuando recuperemos a todos les vamos a pedir que nos estiren, que nos hagan esfuerzos de alta intensidad. Entonces hay que saber compaginar todo eso y para eso estamos nosotros, pero sí creo que cada vez sí que va a haber en los cuerpos técnicos más técnicos especializados. Yo sí conozco, por ejemplo, también me voy a mi aventura en Nueva York, ¿no? Pero ahí sí que con Patrick Vieira pues teníamos a Cristian Latancio, que era, bueno, sigue en la MLS de hecho, y más pues el encargado igual del ataque organizado, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros no vayamos en transición rápida, vamos a iniciar así, vamos a coger estas posiciones y sí que era un poco el encargado y cada vez yo creo que en los cuerpos técnicos vamos a tender al modelo de la NFL, no sé si con tanta especialización, pero sí que tiende a ir hacia allí, yo creo. Sí, y ya que lo dices, ¿no? De estos, ahora porque me ha venido a la mente, esto que decías, ¿no? De los ataques estáticos, puede ser que es más, que es verdad que tienes razón, que sea más fácil de controlar. Porque escuchaba, o leía unas declaraciones de Southgate, el entrenador de Inglaterra, que también le gusta, se ha fijado mucho en la NFL, y decía un día en una entrevista que se asemejaba algo a todos estos conceptos, sobre todo del ataque, ¿no? De las rutas, de que haya muchas rutas en ataque y demás, a ciertos patrones que hay en el fútbol, ¿no? Que, bueno, pues que a lo mejor haya un jugador, delantero, un extremo, quien sea, que tenga que ir a un espacio determinado porque el balón va a ir ahí.
o sea, ¿podemos estar hablando de ese parecido con conceptos de rutas, juntar 2, 3 rutas, o es algo un poco más distinto, algo más complejo? No, eso se da en el fútbol, absolutamente, absolutamente. Quizá, yo qué sé, quizá la jugada más clara es el saque de centro. Saque de centro es una jugada de fútbol americano prácticamente, ¿no? Tienes incluso tu line of scrimmage, tienes ahí el centro del campo y tienes tu balón, ahí te espera la defensa y ahí puedes, y de hecho cada vez hay más equipos que organizamos o incluso hacemos jugadas ensayadas de saque de centro. Antes no se veía, antes echabas el balón atrás y empezabas a jugar. Ahora cada vez hay más estudio de ese tipo. Pero incluso en movimiento, pues al final siempre tiendes al final hay que, es una combinación de rutas, combinación de movimientos, como quieras llamarlo. Al final quieres, yo qué sé, pues traer al delantero a recibir para que el extremo aproveche ese espacio a la espalda, y ese juego se da en el fútbol americano, quizá con más claridad que en el fútbol. En el fútbol es más difícil de verlo, pero al final estamos intentando hacer lo mismo. Al final tú intentas hacer la defensa lo más profunda que puedas para intentar que haya más espacios en el medio. Si te atacan esos espacios en el medio, puedes aprovechar detrás de la línea defensiva. Al final es un poco lo mismo, pero es verdad que el hecho de que se pare el juego, que puedas organizarlo en el fútbol americano, pues hace que las jugadas puedan ser más ricas. Sí, es el inconveniente del fútbol es eso, ¿no? Que va, como decías tú antes, en continuo movimiento, los jugadores que defienden son los que atacan y no se puede hacer lo mismo. Como tampoco, porque claro, yo tengo la oportunidad de hablar contigo, pues te voy a intentar preguntar cosas relacionadas con eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en el fútbol americano las defensas individuales son defensas agresivas. Digamos que son las más agresivas, ¿no? Las que más atacan al ataque, esas defensas individuales. No veo mucho defensas individuales en el fútbol y no logro entender, o sea, entiendo por qué, pero al ser el campo grande como fútbol americano, porque es distinto que el baloncesto, donde el baloncesto todo es mucho más reducido y bueno, los cuerpos son muy grandes, sobre todo en NBA, pero aquí, al ser campos grandes, campos amplios, que haya jugadas individuales en defensa, me resulta más complicado de ver en el fútbol. ¿Por qué es? Yo creo que principalmente se me ocurren dos motivos. Uno es el puramente físico, es decir, supone ir al hombre un desgaste físico muy importante, que luego al final te va a quitar piernas probablemente cuando tú tengas el balón. Entonces al final a los entrenadores y al jugador le cuesta estar todo el rato detrás de un jugador, te exige mucha pierna, quemas mucho músculo. Y luego te quita mucho para el ataque, ¿no? Y luego sí que hay marcajes más agresivos, no sé, te voy a poner ejemplos los más claros, igual que se me ocurre, ¿no? Vinicius, tú al final lateral que vas a marcar a Vinicius, tú le dices, tú muy encima, porque no podemos permitir que Vinicius coja, te encare, porque probablemente se te vaya a ir, ¿no? Entonces tienes que estar muy encima. Al final, pues puede ser un cornerback muy agresivo, que digas, y luego pues al central de ese lado, pues le tendrás que decir cada vez que jueguen profundo con él, pues tendrás que ir ahí, ¿no? Y ahí sí que son situaciones que en determinados segmentos del campo puedes ir al hombre, puedes exigir que sea más agresivo un jugador, pero hombre a hombre se da poco en el fútbol, ¿no? Quizá Bielsa es un perfil de entrenador que sí que te demanda ese esfuerzo de marcaje al hombre, pero no es lo habitual, la verdad. Es interesante esto, es que me gusta mucho comparar los dos deportes porque al final yo no soy, vamos, no sé de fútbol, yo desde pequeño lo veo y como todo el mundo y al final pues sabes alguna cosa, pero americano, es yo de fútbol interesante. americano sabré lo mismo que tú de fútbol, ¿no? Modo usuario, no te pienses que Pero es verdad que ahora que estabas diciendo eso, ¿no? Se me asemejaba algo a los dos cornerbacks abiertos con los laterales y los dos centrales pues que hagan de safety, ¿no? Para tapar esa zona profunda. Se me estaba dibujando eso en la cabeza. Última pregunta que te hago de esto, relacionado a esto y nos metemos más en puro NFL. En la cinta, el tape, se ve tanto en el fútbol europeo, o sea, los jugadores te demandan ese tape como lo hacen los profesionales en Estados Unidos, sobre todo fútbol americano, baloncesto también, pero el fútbol americano es fundamental y durante toda la semana estás viendo tape. ¿Aquí en el fútbol europeo también se demanda ese tape o es algo que, bueno, veis vosotros los entrenadores, luego explicáis en el campo de entrenamiento y a jugar? ¿Los jugadores te piden eso o no? Cada vez más. Yo cuando era jugador probablemente veíamos vídeo un día a la semana, no veíamos más. Y ahora pues nosotros, por ejemplo, vemos 3 días a la semana ya vídeo. Al final, 1 propio, 2 del rival. Probablemente al jugador le gusta más verse a él mismo, corregir sus errores, pero para mí es
ver al rival te da para mí una red de seguridad. Yo hay veces como entrenador que sé que al jugador no le gusta tanto ver al rival o ponerle tantos minutos y tanto, pero al final prefiero hasta cierto punto que se aburran alguna vez, pero que esto esté visto y que a alguien se le quede, ¿no? Porque hay jugadores de todo tipo. Hay jugadores que les pones lo colectivo y te demandan más y van donde el analista y le piden, oye, mi par y el que me va a salir en el 75 también lo quiero conocer. Pero hay otros que no. Hay otros jugadores que, bueno, pues yo he tenido compañeros, ¿no? Que se han podido dormir en una sesión de vídeo y que, bueno, pues también hay que asumirlo. Cada uno tenemos nuestra personalidad, ¿no? Pero bueno, yo como entrenador prefiero pasarme de poner tape que de que luego me puedan decir, "Oye, pues mira, nos han sorprendido porque esto no lo habíamos visto". Sí, es verdad que yo cuando yo jugaba baloncesto, sí es verdad que a mí, por ejemplo, sí me gustaba ver la cinta del rival, más que de la mía, porque claro, la mía lo que hacéis los entrenadores es sacar lo que hacemos mal, y Y el entonces vídeo eso es muy cruel. no Yo siempre gusta. digo, el vídeo es lo más cruel. O sea, hay veces que no tienes que decir nada. Pones el vídeo y las imágenes hablan por sí mismas. A ver, el otro día te escuchaba en la entrevista con los chicos del Capologist, que fue fantástica. Te escuchaba, bueno, ya lo sabía, que habéis estado jugando en Nueva York, que habías ido para allá. Hay una cosa que los de aquí intuimos o sabemos, es la dureza de los medios, sobre todo con los equipos de NFL, allí en Nueva York. ¿Es así? O sea, allí se siente, aunque tú estuvieras separado de eso, ¿tú notabas esa dureza con los equipos? Me viene a la cabeza los Jets, que suele ser el equipo al que más castigan. ¿Se nota esa dureza allí? Sí, se nota, porque al final el fútbol americano ahí es el deporte rey, pero con muchísima diferencia. Quizá desde aquí no somos conscientes y pensamos, bueno, pues que la NBA o... Es que yo digo, es que el fútbol americano es el deporte rey y probablemente el segundo deporte sea el college, Sí, incluso sí, por sí. encima de la NBA, porque es así. Es Tú así. vas a entrenar y pones la radio y tienes allí a todo el mundo rajando de todos los equipos. Y bueno, pues no tiene que ser fácil y además probablemente por eso también, ¿no? A los equipos de Nueva York también les cueste mucho, ¿no? Y es difícil conseguir éxitos en todos los deportes, ¿no? Para los equipos de Nueva York. Al final, mi época, pues me acuerdo que la estrella probablemente era Odell Beckham. Y estaba, vamos, le miraban cada ruta, cada partido, cada gesto malo, cada cosa que hacía, ¿no? Y quizá ese sobreanálisis que en ciudades de este tipo quizá al jugador le castiga más, sí. Sí, y bueno, y porque Odell Beckham es un tipo con demasiada personalidad, una personalidad muy fuerte, pero si no la tienes, hemos visto jugadores que han llegado a los Jets, veremos a ver qué pasa con Zach Wilson, porque yo tengo dudas de que pueda asimilar todo eso, pero es difícil, es que tiene que ser muy complicado, tienes que tener un carácter y una personalidad tremenda. Los Giants, tu equipo, muy mal estos últimos años, sobre todo los dos últimos, con Joe Judge. ¿Qué esperas de Brian Daboll? ¿Esperas que... a ver, Daniel Jones está en el último año de contrato. ¿Esperas que Daniel Jones sea el quarterback dentro de 2 años o crees que Brian Daboll va a hacer lo que pueda este año, pero los Giants van a ir a por quarterback en el draft del año que viene? Yo apostaría más por la segunda que por la primera, ¿no? Estaría encantado de equivocarme y que Daniel Jones hiciera una temporada sensacional. Yo sí creo que hasta ahora, pues probablemente no ha tenido la línea para jugar bien, para poder brillar. Le ha pasado parecido a Saquon Barkley. Creo que este año es un poco como la última oportunidad, ¿no? Para Daniel Jones, para Barkley, para ver si pues bueno, yo creo que hemos mejorado sobre todo en el draft. Viene un nuevo head coach, además coordinador ofensivo, que bueno, yo creo que al final eh, el ataque de los Giants tiene que pasar por ser un poco bastante creativo, bastante imaginativo, con muchas, con Tony del año pasado, este año elegimos otra vez a Wan'Dale Robinson, que son, pues bueno, corredores más de dentro, ¿no? Pero que pueden hacer varias cosas, un poco ir por la línea de los 49ers, ¿no? Con Deebo Samuel, un poco ese tipo de ataque. Y dentro de ese ataque sí que igual puedo ver que pueden encajar estos jugadores, ¿no? Pero bueno, no es sencillo porque venimos de años malos y todavía hay huecos en la plantilla, pues que todavía yo creo que no te van a poder permitir luchar por cosas importantes.
Sí, sobre todo, yo creo que, sobre todo, venimos con la concepción de que Brian Daboll viene de Buffalo, un ataque que pasa, que no corre, pero yo creo que aquí va a ser todo lo contrario. Yo creo que aquí, lo que decías tú, yo creo que son dos jugadores fundamentales para el año que viene, tanto Tony como Wendell Robinson, para eso, ¿no? Para hacer que Daniel Jones suelte rápido el balón, que no tenga mucho tiempo el balón en las manos, sobre todo que no cometa tantos errores, tantas pérdidas de balón como suele cometer, y luego esperar que Saquon Barkley funcione, porque al final... Yo creo que la idea de la gerencia antigua de los Giants era que Barkley fuera el jugador importante, ¿no? Y que Daniel Jones no tuviera que tener ese peso. Sin estar Barkley lo tienes que tener en el quarterback y el quarterback, pues de momento no ha funcionado. Pero yo creo que, es verdad, con los refuerzos en línea ofensiva, con darle un poquito más de armas, sí que pueden crecer un poquito más. El draft bien, ¿no? El draft Thibodeau, Evan Neal, dos jugadores se Sí, supone, están previstos yo que sean creo de que mucha al calidad, final además, dos el draft jugadores es que eran clave para este necesarios. tipo de equipos, para este tipo de equipos que igual, pues lo hemos visto con Dallas, ¿no? Que es rival también de división, ¿no? Te sale bien Micah Parsons, Diggs del año anterior y dices, joder, de repente tenemos ahí una defensa que es la leche, ¿no? Pues un poco, yo creo que los Giants necesitan un poco esto. Necesitan que Thibodeau pues les dé más cosas, que Evan Neal te dé, pues eso, un poco esa protección, ese hacer brillar un poco más a tanto a Daniel Jones como a Barkley. Y bueno, pues la pinta que tiene es buena, porque al final, bueno, pues el draft se ha dado bien, ha caído bien, no sé, el resto de... Yo creo que hay posiciones, por ejemplo, los cornerbacks, yo los quiero ver, has perdido a Bradbury, puedes tener ahí un problema, veremos a ver cómo Sí, va. pero no parece, ¿no? Tanto con Joe Soben como con Brian Daboll que vaya a haber esa prisa, ¿no? Que suele haber en los equipos de Nueva York. Yo creo que todo está un poquito más tranquilo ahora. Ahora parece que, bueno, el proyecto es este, vamos a dejar que vaya creciendo. Sí, yo noto que la gente está ilusionada. Al final, los cambios yo creo que al final vienen además de una franquicia como los Bills, que le han ido bien las cosas. La gente está con ilusión, ¿no? De ver algo un poco más diferente, quizá incluso la sensación de un poco más moderno, más actualizado a lo que es la NFL hoy en día. Pero bueno, también te digo, la paciencia en este tipo de ciudades, ahora empiezas con ilusión y proyectos a medio y largo plazo y luego la realidad es que no sabes qué paciencia van a tener, la verdad. Saliendo un poquito de los Giants, tú como exjugador y como entrenador, ¿cómo explicas lo de Tom Brady? ¿Cómo explicas que haya un tipo que con 43 años, 44 que va a cumplir este año, esté jugando a ese nivel y se haya retirado y ahora vuelva al mes y medio? ¿Cómo explicas todo eso? Visto desde el lado de un profesional de élite como has sido tú. A ver, yo entiendo que él es un animal competitivo. O sea, y yo creo que el hecho de verse fuera de su hábitat le cuesta mucho, porque él además se siente que todavía domina el juego y la realidad es que todavía domina el juego. Y bueno, yo creo que hasta que él no se vea que está siendo superado, que está sufriendo, que yo creo que no lo va a dejar. No lo va a dejar porque probablemente por el juego, por su amor por el juego, porque le encantará verse ahí, le encantará jugar, le encantará todavía pues ser un poco el foco y es una pasada. A mí nunca he sido de los Patriots, nunca he sido de Brady, digamos, ¿no? Pero al final son quarterbacks que más allá del playbook, ¿no? Al final hacen una jugada, ¿no? Les va bien, dicen, ostras, esto no nos lo han leído, no nos lo han leído, y a las tres jugadas te vuelven a repetir como diciendo, yo no voy a ir a mi playbook de que ahora tenemos que hacer, no, esto lo hemos hecho bien, se la ha pasado a Gronkowski, tal, no sé qué, esto, hasta que no me lean esto, hasta que no solucione la defensa esto, te insiste y tal, y eso es al final talento, tío, y eso es muy difícil de conseguir. Para acabar, dame dos equipos, la Super Bowl de este año. Es imposible, yo lo sé. En junio no se sabe quién van a ser, El pero fútbol dame. americano es imposible, imposible, imposible. O sea, no, o sea, sería tirarnos unos triples terribles, Venga, ¿eh? yo te digo dos. Buffalo Bills y Green Bay Packers. Eres de Green Bay, ¿no, Mario? Yo Buffalo lo veo. Al final yo creo que Buffalo, Kansas City, uno va a estar, uno va a estar. Por el otro lado, no lo sé quién puede llegar. Mira, Para mí, ahora, esta última temporada, los Bengals
yo no tenía nada con los Bengals, pero era entretenidísimo ponerte a ver ahí a Barrow con Jamar Chase y dices, no tengo nada con los Bengals, pero me apetece verlos, me apetece que les vaya bien y que hayan llegado a la Super Bowl, me parece increíble. No sé, hay equipos que son muy atractivos de ver y yo voy siempre con esos equipos, con Kansas City, ahora con los Bengals, con equipos que proponen cosas y que te gusta verlos. Sí, es curioso lo de los Bengals, ¿no? Porque el año pasado llegan a la Super Bowl, son campeones de la AFC. Este año refuerzan lo peor que tenían y lo refuerzan muy bien, que es la línea ofensiva, y ninguno damos, Nada. pero ninguna analista los da como favoritos, sino que se van otra vez a Buffalo, a Kansas. Sí. Es curioso, es curioso. Sí, porque creemos que es muy difícil volver a repetir lo que han hecho, ¿no? Porque no tenían quizá tantos argumentos, tenían, no sé, joder, al final están jugando, nosotros hemos tenido, con todos los respetos, a Eli Apple en Nueva York, ¿no? Y está jugando ahí titular entonces dices, joder, no tienen tanta plantilla quizá como otras franquicias, pero ojalá lo puedan volver a hacer. Sí, porque son muy divertidos. Andoni, muchísimas gracias, tío. He aprendido un montón de fútbol europeo. He aprendido a cómo veía yo el fútbol americano respecto al fútbol europeo. Y ha sido un placer charlar contigo. Espero que hayas estado a gusto y que te vaya todo súper bien, como mínimo, como el año pasado en el Rayo. Y que muchísimas gracias, tío. Nada, encantado de estar con vosotros. Estoy aquí cuando queráis, que a mí me encanta seguiros, os seguiré en los partidos, en todo tipo de canales y me encanta estar informado. Y oye, pues cuando queráis volvemos a ponernos al día. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.